A partir de Éxodo 21 hay un cambio drástico en la narrativa de Éxodo. Hasta este momento se nos ha narrado una gran historia, muchos movimientos. Moisés asesinando a una persona, Moisés huyendo, Moisés enfrente de la zarza ardiendo, Moisés yendo a libertar, mucho movimiento, el pueblo siendo protegido por Dios en las plagas, 10 plagas derribando a Egipto, el pueblo saliendo en medio de las aguas, gran movimiento. Y ahora este gran movimiento se corta con lo que es conocido como las leyes del pacto. Esta es la palabra clave que nos va a ayudar a entender Éxodo 21 en adelante. ¿Cuál? ¿Leyes? Sí, es necesario, porque todo lo que tenemos de aquí en adelante serán leyes. Pero eso es muy obvio. La palabra clave es pacto. Son las leyes del pacto. De hecho, si ustedes ven en Éxodo 24, versículo 7, se le llama a estas leyes el libro del pacto. No solo leyes del pacto, pero el libro. Dice en el versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a todos, a oídos del pueblo. El libro del pacto. Y quiero confesarles algo desde el inicio, de aquí en adelante, en Éxodo 21. Al enfrentarnos a este libro del pacto, nos enfrentaremos a diversas dificultades. Yo creo que nosotros no lucharemos con la dificultad que algunos liberales han luchado. Algunos han dicho, todo iba muy divertido hasta aquí, pero en Éxodo 21 ya todo se pone aburrido y simplemente los abogados o los historiadores van a tener un interés. Nosotros sabemos que es la palabra de Dios, nosotros sabemos que esto es inspirado y que aunque quizá no tiene todo el movimiento que la demás narración tiene, sin embargo es importante conocerlo, hermanos. Es importante conocerlo para no solo lo que queda del Pentateuco y el Antiguo Testamento, pero para el Nuevo Testamento. Muchas de estas leyes son base. Pero no solo habría esa dificultad, pero hermanos, existe una dificultad de interpretación. Hay leyes complicadas. Por ejemplo, nosotros tenemos una aquí. ¿Cómo es que cuando el amo golpeaba al siervo, si lo mataba era castigado? Pero si no lo mataba y vivía 2 días y después moría, no era castigado. Hay grandes debates sobre qué quiere decir la palabra castigado. ¿Se refiere a muerte? ¿Se refiere a decir un castigo? ¿Se refiere a la pena capital que se acaba de instituir? Ok, si mató al siervo será castigado. ¿Era el castigo la pena de muerte? O sea, mataste a tu siervo, ahora tú serás muerto. Pero si quedaba vivo 2 días, no era castigado. ¿Esto quiere decir no habría pena de muerte? Es una pregunta. ¿O quiere decir que no habría ningún tipo de castigo? Algunos dicen, no habría pena de muerte, pero sí habría un castigo sobre ese hombre. Muchos debates. Y es que hay algo importante que debemos saber sobre estas leyes. Muchas, no podremos tener siempre la precisa y exacta interpretación. Por eso hay tantos comentaristas con tantas diversas opiniones, debido a que, hermanos, se dio en un contexto particular que a nosotros nos es un tanto ajeno. Ahora, yo quiero dejar algo en claro. La escritura, cuando fue revelada por medio de Moisés al pueblo, fue 100% clara. Fue 100% clara. Ellos estaban viviendo en un contexto muy particular. Ellos entendían las aplicaciones. El pueblo junto con Moisés y los demás sabían a lo que se refería. Así que en eso no habría gran problema.
Pero esa es una dificultad. Hay dificultad de interpretación, pero no solo hay dificultad de interpretación. Hermanos, en ocasiones nos enfrentaremos a una dificultad de aplicación. ¿Cómo es que tal verdad aplica a la iglesia del nuevo pacto? ¿Y cuál es lo relevante? Así que yo estoy emocionado de empezar Éxodo 21 en adelante. No porque nos vamos a meter en necias y vanas argumentaciones, hermanos, pero porque es mi deseo, hermanos, proveerles al mismo tiempo que yo estoy aprendiendo, proveerles unas reglas de interpretación para interpretar el libro de Éxodo. O sea, que con estas lecciones, que al poder ir avanzando con estas lecciones, nosotros podamos aprender ciertos principios que nos van a ayudar de aquí en adelante, no solo a interpretar Éxodo, pero hermanos, a interpretar Deuteronomio, quizá Levítico, Números, lugares donde la ley se expone. Así que yo espero que esto sea de gran ayuda y no voy a dar hoy 15 reglas de interpretación. Hermanos, vamos a abrir nuestras libretas y les voy a dar 15 reglas. No, la manera en la que deseo transmitir estas reglas de interpretación es yendo al texto. Vamos al texto, hermanos. Vamos al texto y vamos a ir viendo cuál es la forma más apropiada de interpretar cada sección. Y hay tres cosas, tres principios que al menos me gustaría mencionar aquí. Y lo primero es, hermanos, que estas son leyes del pacto. No debemos cansarnos de esto. ¿Por qué? Porque estas son leyes dadas por amor. El Dios del pacto, Yahvé, ha dado a su pueblo redimido esta ley. Eso es lo primero. Así que si vamos a Éxodo 21 y nos sentimos sobrecargados y nos sentimos hasta por solo leerla un tanto legalistas, recordemos, vayamos más lento, hermanos, que esto es leyes del pacto por amor. Pero hay otra cosa. Y vamos avanzando para contemplar esto. En Éxodo 21 nos enfrentamos a tres eventos. En primer lugar, leyes respecto a la esclavitud, hermanos. Leyes respecto a la esclavitud, leyes respecto a la violencia o la muerte, ya sea intencional o sin intención. Y leyes respecto a la propiedad y la prudencia. La propiedad y la prudencia. El Señor no permite al pueblo de Israel que trate a sus esclavos como ellos fueron tratados en Egipto. Él no permite que ellos se venguen con estos esclavos para satisfacer su sed de justicia de lo que a ellos le hicieron en Egipto. Ellos deben saber, hermanos, que al ser el pueblo del Dios misericordioso, ellos no pueden comportarse inmisericordes hacia el pueblo. De hecho, podemos ver aquí, hermanos, que debido a que Israel es la nación escogida de Dios, esta debe reflejar su bondad y carácter. Así que segundo principio, cuando vamos a través de las leyes de Éxodo y las leyes de Deuteronomio y otras leyes, debemos ser precisos en notar que muchas de las leyes, hermanos, eran con el propósito de que el pueblo reflejara la bondad de Jehová, la bondad de Jehová. Y aquí hay un problema que nos enfrentamos. Estamos en el siglo XXI y hablar de la esclavitud es prácticamente una locura. Pero hermanos, estas leyes, comparadas con las leyes de Mesopotamia de ese entonces, eran leyes misericordiosas. El trato que el Señor le está pidiendo al pueblo que dé a sus esclavos es un trato misericordia. Y esto no es muy diferente al nuevo pacto, hermanos. Y esta es otra regla de interpretación. No solo nos quedamos con Éxodo 21, pero vemos qué relación tiene esto con el nuevo pacto. Y noten esto. En Efesios capítulo 4 se nos llama a ser llenos del Espíritu Santo.
Pero ¿saben en el contexto de Efesios cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo? Es cumplir nuestros roles en la sociedad como cristianos. ¿Por qué? ¿Qué encontramos en Efesios 5 y 6? Vocaciones. ¿Qué dice Pablo a la mujer? Mujer, sométete, pero no como en tus fuerzas. Sé llena del Espíritu Santo para buscar someterte con todo amor. Hombre, ama a tu esposa. Sé lleno de tu Espíritu Santo. Escuchen esto. Cuando pasamos a las leyes de los padres, dicen, no los exasperen. Hijos, sométanse a los padres. Hombres o trabajadores, respeten a sus amos. Trabajadores, no abusen sobre sus siervos. Hermanos, es verdad. Estas leyes pueden presentar un poco de complicación porque a nuestra mente la esclavitud es prácticamente algo ya del pasado. Pero si vemos la bondad que el Señor está pidiendo al pueblo de Israel que presente para con sus esclavos, tenemos un correcto paralelo, hermanos, de cómo debemos reflejar como iglesia hoy en día, como cristianos hoy en día, la bondad. Hermanos, somos llamados, como dice un autor, no solamente a portarnos como Dios quiere en frente de su altar, en su iglesia. No solamente debemos portarnos temerosos para con Dios cuando estamos abajo del monte Sinaí, cuando éste está tronando. Estamos llamados a obedecer al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Y después vienen de las leyes de la muerte. Y se habla de la pena capital. No voy a discutir cuál es mi postura, si hoy en día debe haber pena capital o no. Creo que sí. Pero no la voy a exponer en este momento. Si quieren saber por qué creo en la pena capital, hablamos si quieren al final en el ágape. Pero aquí hay algo, hermanos, y el pueblo no solo debe demostrar la bondad de Dios, ¿saben qué? Debe mostrar su justicia. Vean esto, tanto en las leyes de accidente como en las leyes con alevosía y las leyes de imprudencias, se ve la justicia de Dios. Miren esto. Si alguien mata con intención, ese hombre va a pagar con su vida. Con su vida. Ahora, si esto fue sin intención, en Deuteronomio vamos a ver que Dios le dio unas tierras que eran las ciudades de refugio, donde ellos iban a ir a esconderse para que alguien no vaya a vengarlo. Y ahí los jueces limitarían o decidirían si es inocente o culpable. Hermanos, justicia. Y podríamos resumir esto con un dicho de los más famosos dichos en nuestros días. Ojo por ojo y diente por diente. En eso se resume la justicia de Dios. Si ellos han hecho un mal, deben pagar. Si un buey mató a otro, el otro debe ser repuesto. Ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí hay algo que debemos recordar respecto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y aquí es el mismo principio aplicado, interpretar la ley a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor dice que los fariseos malinterpretaron esta frase. Noten, ¿en qué contexto se está dando el ojo por ojo y diente por diente? ¿Qué contexto es? ¿Hay jueces? ¿Hay juicio? Es un contexto civil. Podríamos decir, es un contexto gubernamental. No está diciendo al pueblo, si tu vecino te hizo así, tú regrésale lo mismo. Si te dio una cachetada, regrésasela. Papá, si podemos reírnos, pero algunos así enseñan a su hijo, si te jaló el pelo, regrésaselo tú también. No es lo que el Señor está enseñando. No es lo que Éxodo está enseñando, no es lo que el Señor estaba enseñando. Los fariseos sí lo malinterpretaron. El punto aquí es, vamos a hacer justicia. Y hermanos, si alguien robó un pan, debe pagar ese pan. En ese tiempo,
Había tanta injusticia y hermanos, no es extraño para nosotros escuchar de niños que por robar una pieza de pan o una naranja en algunos países de este mundo suelen quitar la mano al niño porque robó una pieza de pan. La justicia en este tiempo, la ley Hammurabi también se había realizado y había muchas injusticias de este tipo, así que el pueblo de Israel debía ser justo en sus tratos. Hermanos, concluyo con esto. Nos vamos a dar cuenta algo de las leyes y puede surgir un sentimiento en nosotros, y espero que surja en el momento que estemos leyendo todo el libro de Éxodo. ¿Qué sentimiento, hermanos? Que son exhaustivas las leyes. ¿No es verdad? Parecieran exhaustivas las leyes. Si sientes eso cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, cada que sientas eso, recuerda esto, hermano. ¿Y qué? Son exhaustivas. ¿Y qué? ¿No es Él el Dios del pacto que los redimió y ahora le deben obediencia en cada área de sus vidas? No, si el Señor, Jehová, el Señor, dice, se me va a adorar de esta manera, no simplemente deberíamos someternos. Si Él dice, se hará esto socialmente, no deberíamos simplemente hacerlo. Se hará esto de esta manera, no deberíamos simplemente obedecer. Hermanos, si sentimos eso mientras leemos, yo creo que todos hemos pasado por ese sentimiento. Recordemos que está bien. Porque Él tiene derecho a meterse no solo en una parte de nuestras vidas, en todo, en cada aspecto. Ahora, les voy a decir algo. Si ustedes hubieran sido, o nosotros hubiéramos sido los jueces en el tiempo de Moisés, ¿saben qué hubiéramos dicho? No son tan exhaustivas las leyes. Hermanos, ¿cuántos miles de casos diferentes no podían haber pasado? Y es que este es otro principio de interpretación, sería el tercero, ya no supe si di 3 o 4, pero este sería, según mis cuentas, el tercer punto de interpretación. Lo que tenemos en Éxodo, hermanos, no es una lista exhaustiva. Podemos sentir en nuestro corazón y si sentimos, recordemos, ¿y qué? Pero si somos minuciosos y si nos ponemos en los casos de los jueces, veríamos que no es suficiente. ¿Qué pasa si alguien sí tenía algo contra su prójimo, pero en ese caso sí fue un accidente que lo mató y él huyó y hay otros involucrados? ¿Cuántos casos tan enredados? Cualquier persona que ha tenido que involucrarse en una exhortación con otro se puede dar que no hay tal cual un manual. Mateo 18 se ve bonito de lejos, pero cuando uno llega dice, ¿y ahora qué paso sigue? Imaginen el pueblo, no eran exhaustivos. Y es que aquí hay algo importante, hermanos. El pueblo debía aprender a deducir de la ley dada por el Señor su conducta en su demás vida. Esto es importante. Si nosotros somos diligentes en ver Éxodo y sus leyes, vamos a ver que muchas de estas leyes sociales, civiles, proceden de un mandamiento particular del Decálogo. Es una aplicación. Lo de los esclavos es una aplicación de cuidar la vida del prójimo. Lo del asesinato, no matarás. Todos proceden de esa ley moral. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. ¿Cuál es el mandamiento que está detrás de esa ley? ¿Y cómo aplica para mí el día de hoy? Lo que se llama principio de equivalencia dinámica en la teología. Y permítanme terminar con este ejemplo. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía que debías poner una barda arriba de tu casa. ¿Sabes para qué era la barda? Para que si alguien se subía a tu casa, no vaya a caer y morir. Hermanos, ¿de dónde procede ese mandamiento? No matarás. No solo, recuerden, una de las reglas de los 10 mandamientos es que no solo se prohíbe lo que está claramente ahí, sino lo opuesto debe ser hecho. Así que no solo se nos manda a no matar, se nos manda a cuidar la vida. A ver, entonces ¿eso quiere decir que estoy violando la ley del Señor porque no he puesto una barda en mi casa? Rento, no puedo hacerle modificaciones. Hermanos,
Dios no está requiriendo que todos salgan de aquí a comprarse su cemento y sus ladrillos para poner una barda en su casa. ¿Cuál es el principio? Debo cuidar la vida de no solo mi vida, la vida de mi prójimo. Hermanos, esto no es superficialidad. Esto es intentar caminar a la luz de la ley del Señor. Esto significa, hermanos, intentar llevar toda nuestra vida a la voluntad del Señor. Hermanos, esto no es una broma lo que voy a decir, lo digo con toda seriedad. No matarás. Escuchen. Implica, si lo aplicamos a nuestros días, implica tener cuidado al conducir para no afectar la vida de los demás. Hermanos, ¿qué solo es aquí cuando debemos venir a ponernos al servicio del Señor? ¿O su ley y sus mandamientos, como dice el salmista, son muy amplios para cubrir cada área de nuestras vidas? Hermanos, esto es caminar, como se ha dicho en tiempos antiguos, coram Deo, delante de Dios, cada detalle. Job no tenía tanta luz no tenía la enseñanza del Señor Jesucristo de no mirar a una mujer, pero él sabía que él no debía adulterar. ¿Saben cuál fue lo que dedujo en su mente? Dijo, haré pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. Hermanos, ¿qué tanto estamos practicando los 10 mandamientos, extendiéndonos a la luz de la vida? ¿Para qué? ¿Para ser unos legalistas? Hermanos, para ser el pueblo redimido por Dios, por pura gracia, que refleja el carácter, la bondad y la justicia del Señor. Y solamente menciono algo. Esta lesna, ¿cómo se dice aquí? Sí, lesna, lo que le encajaban en la oreja al siervo cuando se quería quedar en casa. Algunos tienden a aplicarlo directamente. ¡Ay, así somos nosotros! Ahora yo le he dicho al Señor que yo quiero que clave mi oreja y me voy a consagrar al Señor. Hermanos, he escuchado eso. Y a veces hasta echan el palito en una fogata y muchos cantos. Hermanos, podríamos llevar una aplicación a nosotros, pero ¿sabes? Isaías 49 aplica esto a Cristo. Cuando dice que se ha dejado horadar su oreja para servir al Señor. Aún en la ley, debemos aprender aquella enseñanza que dijo el Señor a los fariseos. Si conocieran las Escrituras, me hubieran conocido a mí. Hermanos, aún cada punto de la ley, podremos ver imágenes directas del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo decidió hacerse esclavo voluntariamente para que los que eran esclavos por naturaleza pudieran ser libertados. Hermanos, y hoy adoramos a este Dios.